Muy buenas tardes, señores estudiantes, para esta su nueva clase tutoría virtual. Eh, También agradeciéndoles su comprensión y por las situaciones de energía eléctrica que atraviesa el país, estamos dejando esta clase pregrabada para tomar un nuevo contenido de los temas referentes al lenguaje de comunicación para segundos de bachillerato. De mi parte, un gusto enorme siempre compartir con ustedes y también el llevarles un poquito más de orientación y de conocimientos para que ustedes también puedan compartirlo y también vivirlo en el lugar en que se encuentren. Con aquello vamos a a recordar un poquito sobre lo que vimos la clase anterior. En la clase anterior vimos sobre la técnica del subrayado, ¿sí? Entonces decíamos que es muy importante nosotros aprender a detectar las ideas principales a través del subrayado, detectar palabras claves. Les manifestaba que se realiza con diferentes tipos de colores de esferos y para nosotros ir hilando, para nosotros ir acordándonos, ir conectando esas ideas. Para poder nosotros tener una técnica buena de subrayado, necesitamos leer el artículo una o dos veces. En la primera vez que leemos no se puede realizar un buen subrayado porque ahí estaríamos, no comprendemos la totalidad de ese artículo. Necesitamos nosotros conocer primero de lo que se trata, detectar el mensaje que nos quiere decir y el contenido central o principal que nos quiere informar. Entonces, para eso es necesaria esta técnica del subrayado. También que nosotros, cuando lo hagamos, utilicemos distintos tipos de colores para poder subrayar, qué sé yo, un color amarillo, una palabra clave, una palabra de enlace, un color azul, unos puntos en ciertas fechas o acontecimientos o palabras muy importantes del texto. Entonces así vamos a irnos acordando y vamos nosotros a tener un perfecto subrayado y una mejor comprensión del texto. Ahora vamos a ver, estimados estudiantes, lo que es el editorial. Ustedes se han escuchado muchísimo cuando ven un libro, abren alguna página en internet o por lo general un periódico, una revista, más que todo en obras literarias, van a ver lo que se dice el editorial, como una palabrita. ¿Qué es el editorial? El editorial es el análisis y enjuiciamiento de los hechos más sobresalientes del día, en el caso de los diarios, como les decía, o de la semana, la quincena y el mes en el de las revistas. Estas se publican cada mes. La característica esencial de este género es que resume la posición doctrinaria o política de cada entidad informativa frente a los hechos de interés colectivo. ¿Cuáles son las características del editorial? Debe ser contundente. ¿A qué se refiere? Que vaya al grano del asunto, que exprese sin titubeos el juicio directo para que el lector no se quede desinformado con respecto al tema. Entonces, el editorial debe darle al lector algo concreto, algo relevante, para que ya genere dentro de sí un juicio de lo que quiere informar o de lo que ahí está escrito. Debe ser algo afirmativo, es decir, que proponga soluciones. Debe tener también un contenido bastante profundo, como por ejemplo que no se quede en la superficie de los asuntos que aborda, sino que vaya más allá, que sepa exponer lógicamente futuras consecuencias que descubra y exponga causas subterráneas de un determinado hecho social. Debe ser ágil, esto debe ser redactado con fluidez, claridad y lógica. No debe tener un lenguaje muy rebuscado, un lenguaje muy coloquial, pero sí un lenguaje directo y también acorde, perdón, al documento que están escribiendo. Debe ser convincente, que presente argumentos para persuadir al lector de que piensa de la misma forma que la institución periodística que representa. Debe ser breve, que diga mucho en pocas líneas y trate de agotar en breve espacio temas que entrañan tesis profundas y vastas. Entonces, ustedes ven, esto es muy importante, ¿no? El editorial no debe ser algo muy extenso, debe ser algo conciso, algo pequeño y algo concreto, para que los lectores o la persona que quiera investigar de aquello automáticamente sepa de qué se trata.
Debe ser trascendente, que su juicio resulte perdurable y de influencia en la conformación de criterios. Juicios improvisados, ligeros, contradicen la función orientadora de la editorial y arriesga su credibilidad. Entonces debe ser claro, preciso y concreto. Em, entonces, estimados estudiantes, es muy importante nosotros cuando vayamos a investigar algo, leer el editorial, a ver de qué se trata, qué nos dice, cómo está escrito, nosotros empaparnos de esa información para tener una idea general de lo que vamos a investigar, lo que vamos a revisar. Por lo general, como digo, los libros, los textos, las revistas siempre tienen el editorial o algo que escribió el autor. Y eso nos va a dar una idea general y muy particular hasta del mismo pensamiento del escritor. ¿Ya? ¿Qué nos dice que sobre conexión con el periodismo? Dice, los textos periodísticos informan sobre hechos actuales e interés general. Pueden agruparse en varios géneros, de información, noticia y reportaje, de opinión, editorial y artículo, y mixtos de crónica. Esto es en lo referente a los periódicos. ¿En qué se clasifica el editorial? Las editoriales se clasifican, primero, de lucha, es el que ataca, exige y sugiere, es combativo y doctrinario. De testimonio, cuando toma serenamente una posición y la fundamenta tratando de convencer con razones lógicas y triunfar desapasionadamente. Es también aclaratorio e instructivo porque propone explicar el hecho que lo suscita. También otro elemento es retrospectivo porque comenta lo sucedido con la satisfacción leve o mordazmente expresada. Ya lo decíamos nosotros como esa frase, como de ejemplo. Debe ser necrológico cuando el personaje o los personajes a que está dedicado merecen un sitio tan destacado en la publicación. Y como otra característica, es previsorio porque mira al porvenir sin pretensiones proféticas, se adelanta y elabora hipótesis a futuro. Entonces, como ustedes ven, es muy importante nosotros conocer estos principios, yo digo hasta gramaticales, para nosotros utilizarlos. Acá vamos a ver un pequeño ejemplo sobre un editorial. Dice, la violencia racial tiene múltiples y viles expresiones. Aquí tenemos perdón, tenemos un pequeño escrito que nos dice, hace pocos días un oficial ecuatoriano fue sentenciado por odio racial. Se trató de la primera sanción de esta naturaleza, la misma que siente un precedente no solo jurídico, sino también social, porque abre la posibilidad de darle un sentido distinto al ejercicio del poder sobre el ser humano, sin importar su origen étnico. Sin embargo, no todo termina ahí. Hace falta un trabajo intenso, prolongado y más que nada pedagógico en todos los niveles de la sociedad para que no se repitan hechos de esta naturaleza ni tengamos que asistir a juicios por motivos raciales. Paralelamente a esta hazaña en Ecuador, el viernes último el mundo se conmovió con lo ocurrido en Estados Unidos. Aunque no parezca una noticia novedosa en dicho país, la violencia racial desatada a cargo de quienes deben velar por la vida de sus conciudadanos nos devuelve a un hecho. Si no hay institucionalidad, una cultura, una estructura social que favorezca el respeto, ni la policía cambiará. Y es que no ha servido de nada que el primer mandatario estadounidense sea un afroamericano. En ese entonces estamos hablando del expresidente Barack Obama, donde decía que hace poco reformó la policía del país, pero parece que ni toda su autoridad política alcanza para acabar con ese mal crónico. Ojalá el peso de impacto de la violencia renueve el deseo de recomponer la convivencia ciudadana para garantizar el respeto y poner fin al racismo. Este es un editorial de Diario El Telégrafo extraído del 15 de julio del 2016. Perdón, entonces, como ustedes ven, son hechos informativos. Un editorial que se refiere al racismo. ¿Sí? Eh, Ahí está en breves términos destacando, informando rápidamente unos hechos sucedidos y cómo la sociedad actual en pleno siglo XX, siglo XXI, ya seguimos todavía con ese mal del racismo. Entonces, miren, señores estudiantes, que esos son los editoriales, claro, este es uno de carácter, se podría decir, hasta informativo, explicativo, pero se pueden poner editoriales de diferente índole, como les decía. Pueden ser expresivos, pueden ser de información, pueden ser de descubrimientos, etcétera. ¿Sí? Vamos a ver rápidamente las recomendaciones para escribir un editorial. Tiene que tener una idea central. Se debe escribir sobre una sola idea o un solo mensaje. El lenguaje. Se usa siempre palabras concretas, coloquiales, comprensibles que deben estar escritas en tercera persona.
debe contar un hecho, se debe contar de lo concreto a lo general, aplicando el método inductivo, que va de lo de lo particular a lo general. Analizar el hecho, aportar datos, cifras, estadísticas, cantidades y argumentos, razones que explican ese hecho y que acompañan la reflexión de la audiencia. Deben resolver el hecho, dar pistas sobre cómo solucionar la situación planteada. Entonces, esto es referente a los pasos que debemos nosotros tener en cuenta para elaborar un editorial. Es muy importante utilizar estos recursos, conocerlos también y practicarlos. Nosotros podemos a través de nuestro cuaderno de apuntes escribir algo que nos viene a la mente, que nos queremos transmitir, queremos opinar, queremos expresar un mensaje. Podemos escribir en un borrador y quién sabe que en algún momento esa persona decida publicarlo y sea una gran noticia. Entonces, uno nunca termina, como se dice, de saber realmente muchas cosas hasta que la persona no se decide a publicar algo, a escribir, a comentar, a analizar. Es muy importante aplicar esto, mis estimados estudiantes. Bueno, para que ustedes me suban a la plataforma, por favor, los que están viendo la clase y los que simplemente la escuchan, por favor me hacen una editorial, ¿sí? Ustedes van a investigar o se inventan una editorial de cualquier tema, ¿sí? Puede ser de carácter científico, medicinal, artístico, cultural, deportivo, político, etcétera. Y vamos a escribir una editorial, vamos a analizar así con los pasos que les he ido explicando y al final van a colocarle, por favor, el gráfico que ustedes creen que va a representar esa editorial. El que solo con mirar el lector ya sepa de lo que se trata. Entonces, eso para que ustedes lo tomen en cuenta. De mi parte, agradeciéndoles muchísimo su atención y nos estamos viendo en la siguiente tutoría. Muchas gracias y una linda tarde. Bendiciones para todos. Buenas tardes, queridos estudiantes, y realmente un gusto saludarlos. Por motivos de energía eléctrica, pues estamos en infantil. Como nosotros, nuestro léxico, nuestro vocabulario, nuestra forma, podamos compartir los conocimientos. Ahora, pues, eh, ya hacías con mucha sabiduría. Noche, con un saludo, con un muy buenas tardes, señores estudiantes. Con aquello vamos para poder nosotros tener una técnica texto. Ahora vamos a tutorial o algo que escribió el autor, ser humano, sin importar su origen étnico. Sin embargo, no todo termina.
Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Aquí saludándolos con mucho gusto. Esta clase pregrabada por situaciones de energía eléctrica y también esperando que todos se encuentren muy bien, compartiéndoles este nuevo temita de una forma muy sencilla, una forma muy práctica y muy entendible para cada uno de ustedes a través del nivel de tercero de bachillerato. De mi parte, pues espero de que revisen, analicen la clase y también cualquier inquietud estamos prestos para poder contestarles. Un abrazo y continuamos con la presente clase. Vamos a recordar un poquito lo que estuvimos viendo la clase anterior, ¿ya? Que era referente a la escritura, la argumentación de ensayos, em, cómo nosotros podíamos elaborar un ensayo, qué elementos nosotros podíamos utilizar y también las formas que podíamos nosotros tener siempre presentes. Vamos a ver con la comunicación oral sobre los textos de la comunicación oral, la entrevista laboral. Sí. Em, ¿Qué es esto de la entrevista laboral? Muchas veces nos hemos preguntado, otra vez cuando vamos no sé, presentar una carpeta para ir a laborar en alguna institución o algún lugar, siempre nos piden una referencia, no sé, y nos hacen una entrevista para preguntarnos ciertas actitudes, para preguntarnos ciertas habilidades, experiencias que nosotros tengamos. Em, Dice en su parte esencial, ¿qué pregunta crees que es la más importante en una entrevista de trabajo? Entonces, esta preguntita, como les puedo decir al inicio de clase, sí me gustaría que ustedes la contesten y me la suban en la plataforma. ¿Qué es una entrevista laboral? Cuando una persona se postula para un puesto de trabajo, debe seguir todo un proceso de selección establecido por la empresa o institución que oferta la vacante. Este proceso puede comprender la presentación del currículo o hoja de vida. Es un elemento indispensable. Para una entrevista de trabajo, ustedes saben que es muy importante y necesario la hoja de vida, donde está detallada toda la experiencia laboral que tiene aquel postulante y también si está acorde a lo que quiere ser contratado. Entonces, es una muy buena referencia para las personas o instituciones que deseen contratar a ese elemento. Eh, este proceso puede comprender, como les decía, la presentación de su hoja de vida, certificados que acrediten los conocimientos y experiencia presentada en la hoja de vida, ya sea estudios, carrera profesional, etcétera, o el título que ostenta. Un examen de aptitudes y destrezas en una entrevista. A veces la realizan. La entrevista de trabajo suele ser uno de los elementos primordiales usados por los encargados de seleccionar personal. Dar una buena impresión en la entrevista de trabajo es muy importante. Esto es interesantísimo, señores estudiantes. Cuando una persona va a una entrevista de trabajo debe ir bien preparada, debe tener una apariencia impecable, estar muy seguro de lo que va a decir, también tener una facilidad de palabra, estar, como se dice, con la predisposición de aceptar y acatar ciertas cosas eh, que de pronto a uno le pueden decir para poder, para poder cambiar algunos aspectos. En una entrevista de trabajo es muy importante la primera impresión. Eso es necesarísimo porque a través de la primera impresión el empleador va a tener la oportunidad ya de visualizar una imagen diferente del prospecto que quiere ser contratado para esa empresa o para esa institución. Dice, ¿hay algunas recomendaciones generales para llevar con éxito una entrevista de trabajo? Por ejemplo, cuidar la apariencia personal, como les decía. ¿Sí? Asistir unos minutos antes de la hora señalada para la entrevista es muy importante aquello también. Siempre no estar a la hora de la entrevista, sino ojalá unos 15 minutitos antes o mínimo 10 minutos antes y si es posible unos 20 minutos antes para estar seguros de lo que uno se va a decir y también eh, para tener ese valor muy importante de la puntualidad. ¿Sí?
También dice antes de la hora señalada por la entrevista, acudir solo, eso es muy importante. Pero en el momento de la entrevista misma, el uso del lenguaje oral, también el lenguaje corporal será tu principal herramienta. Como les decía, eh, siempre es muy importante la facilidad de palabra, que pueda expresar sus ideas. Si le preguntan referente a la actividad que va a realizar, qué opina de aquello, cuáles serían las, qué sé yo, las soluciones hacia tal conflicto, qué haría frente a un conflicto en un grupo de trabajo, cómo mediaría la situación. Entonces, son cosas que la persona debe estar preparado para aquello. Y a través de una entrevista de trabajo, el empleador pues verifica si realmente está apto o está apta para poder ejercer a cabalidad ese puesto que está requiriendo. Dice una pregunta, ¿sabías que en una entrevista de trabajo los empresarios pretenden medir la inteligencia interpersonal y emocional de los postulantes? ¿Qué responderías tú a estas preguntas? Entonces, esto sí deseo que ustedes las contesten y me suban en la plataforma que dice, ¿cuáles son tus mayores defectos? ¿Cómo es tu relación con otras personas? ¿Por qué debes ser seleccionado tú y no los otros? Creo que son preguntas de análisis y reflexión. Entonces ahí nosotros deberíamos mostrar mucha, se podría decir, solidaridad, mucho compromiso, también mucha responsabilidad y mucha seriedad también en nuestras respuestas. Es muy importante eso. Em, Aquí nosotros vemos también de que hay varios tipos de entrevista y vamos a ver rápidamente cuáles son aquellos. Vamos a escribir los tipos más comunes de entrevistas. La primera puede ser entrevista directa o dirigida. ¿Qué es esta? En esta el entrevistador hace preguntas y emplea un formulario para ello. El candidato la responde. En este caso, las preguntas que realiza el entrevistador pueden resultar semejantes a un examen oral. Esto se debe a que se parte de un guión bien definido con preguntas previamente fijadas que exigen del entrevistado respuestas precisas. Esta modalidad de entrevista es la más fácil de superar y su esquema es el de preguntar respuesta que suele abarcar desde nuestros datos personales y familiares hasta los académicos y profesionales. Por ello es conveniente que las respuestas sean precisas y concretas, sin extendernos más allá de lo que nos han preguntado. Esta es el tipo de entrevista directa o dirigida. Vamos con la entrevista abierta o no dirigida. ¿A qué se refiere? Es una entrevista no estructurada, en la que el entrevistador hace pocas preguntas muy generales o simplemente dice, hábleme de usted. Con este tipo de entrevistas se pretende evaluar cómo se desenvuelve el candidato en un entorno desconocido para él y su capacidad de análisis, argumentación, estructuración y síntesis de los contenidos planteados, evaluando así su habilidad para desenvolverse en un entorno profesional. Esto es muy importante, señores estudiantes, cuando en algún momento tengan una entrevista de trabajo o la hayan tenido, eh, puedan tomar estos puntos para que eh, este, eh, este mecanismo sea muy favorable para cada uno. Realmente una entrevista de trabajo es la primera carta de presentación donde la persona puede estar declarada idónea o no para ejercer ese puesto de trabajo. Em, También nos está explicando aquí de que necesitamos tener un lenguaje preciso, claro, nuestras aspiraciones que deseamos tener y también lo que nosotros queremos aportar a esa empresa o a esa institución. Esto es importante, estimados estudiantes, ya que nosotros nos desenvolvemos en una sociedad donde existe la competencia o el competir. Y más que todo, no es el que sea más preparado, sino el que tenga muchos conocimientos y el que tenga una autopreparación, que tenga una autopreparación sobre sí mismo y sepa de muchos aspectos. Como se dice, no se puede ser una enciclopedia ambulante, pero sí conocer lo básico y lo fundamental, lo que esté sucediendo, ya sea en la parte tecnológica, en la parte política, en la parte económica, en la parte ambiental, perdón, en la parte educativa,
en la parte, qué sé yo, de la salud. Es muy importante conocer estos datos porque nosotros nos volvemos en una manera globalizada a, a saber cosas de varia índole. Necesitamos nosotros eh, poder revisar antes de ir a una entrevista, leer un poco, prepararnos y también conocer las respuestas que vamos a ir dando. Entonces, esto para que ustedes lo analicen y también lo puedan en algún momento utilizar. Para ya finalizar, estimados estudiantes, ustedes me van a realizar como trabajo, por favor, me van a realizar un ejemplo de dos tipos de entrevistas. Primero, de una entrevista directo dirigida y una entrevista abierta o no dirigida. La primera, que estaba dada a través ya de un formulario de preguntas preestablecidas, y la otra es en una forma, se podría decir, más sobre conocer sobre su personalidad, preguntas generales, que hable sobre sí mismo, cuáles son sus actitudes, etcétera. Entonces, me hacen por favor un ejemplo de una entrevista, vuelvo y repito, que sea directa y una entrevista eh, que sea abierta o no dirigida. Entonces, por favor, para que la suban a la plataforma y ustedes ahí también me pueden incrementar, qué sé yo, un ejemplo sobre cómo sería una entrevista directa, y ahí le pueden también incluir un gráfico y también cómo sería una entrevista no dirigida, eh, igual con, podrían poner un ejemplo y también eh, explicar a través de un gráfico. Eso de mi parte, mis estimados estudiantes, esperando de que haya sido de su agrado la clase y que haya sido muy entendible. Como digo, este temita de la entrevista laboral es muy importante porque en algún momento de nuestras vidas vamos a tener que afrontar aquello y para eso debemos estar preparados. No importa, a veces en una primera entrevista de trabajo que no sea aceptado, eso sucede a muchas personas, pero tarde o temprano, si la persona empieza nuevamente a presentarse de una manera mejor, a contestar de una manera más sencilla, de una manera más concreta, preguntas precisas, respuestas, se podría decir, con criterio, con conocimiento, con razonamiento, entonces automáticamente la persona será un idóneo candidato para ejercer un puesto en cualquier empresa, en cualquier institución o en cualquier estamento, ya sea público o privado. Bueno, de mi parte, estimados estudiantes, muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo en la siguiente tutoría. Un abrazo para todos y bendiciones. Una linda tarde. Muchas gracias. O decir un muchas gracias o Dios, si nos escuchas, de pronto tu comentario final, antigua Sumeria, y pues era utilizado hacia anterior, ¿ya? Que era
Sí, me gustaría que ustedes la contesten y me la suban en la plataforma. ¿Qué es una entrevista laboral? Cuando una entrevista de trabajo es muy importante. Esta oportunidad ya de visualizar una imagen diferente del prospecto. Podríamos mostrar mucho. Muchos estimados estudiantes de octavo año por esta nueva clase y cualquier duda o novedad anteriores en la tutoría del desarrollo a través del lenguaje. Lo que debe a continuar, estimados estudiantes, con estas tutorías y cualquier novedad o cualquier inquietud, me hacen llegar, por favor, a través de pictogramas. Y eso, esta es su nueva clase virtual. El día de hoy también compartiéndoles un nuevo temita y también de mi parte, bienvenido, soy el licenciado Franco Hurtado y vamos a ver una nueva clase referente a lo que es de lenguaje y literatura de noveno año. Bienvenidos. Irse de manera virtual. Soy el licenciado Franco Hurtado y bienvenidos y bienvenidas a esta su nueva clase de tutoría. Haciendo un breve recuento de lo que estuvimos viendo en un temita anterior, era en otra temática, y cómo fue ese formando de nómada sedestre a través de figuras en cuevas, más sangre de los animales. Voy a dar por cerrada la clase en dicha región.
Bienvenidos nuevamente y vamos a continuar con los temitas para que ustedes vayan también desarrollando la, el arte, es el arte maravilloso del lenguaje y que cada uno de nosotros también ando, esos haciendo un poquito o retiro y estaba viviendo. Como les decía, lloro. Como les decía, pues estuvimos observando un poquito cómo fue lloro. Como les decía, que bendiga. Entonces, esas palabras, tardes, señores estudiantes, nuevamente acá y podamos, por la premura del tiempo. Bien, hablábamos referente a lo que era la diferencia entre el lenguaje escrito y el bien, hablábamos referente, bien, hablábamos